Vamos a entrar entonces en un mensaje interesante el día de hoy, el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones, que ha traído a su iglesia, y es un avivamiento moldeado por honestidad. Como ustedes saben, en la iglesia estamos trabajando este libro, En Busca de Dios, de Nancy Leake y Tim Grissom, y entonces de tiempo en tiempo vamos refrescando lo que en la escuela dominical las damas van trabajando en torno al libro. Entonces, en ese sentido, entonces, traemos este mensaje que nos va a continuar expandiendo la idea de lo que es el avivamiento, un poco explicándolo desde el punto de vista de la iglesia, pero también desarrollando el tema desde una perspectiva un poco más amplia. Vaya conmigo, si usted lo permite, a la palabra de Dios, y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, y vamos a leer el versículo 13. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 13. Si no tiene ningún impedimento, se puede poner de pie. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Oremos. Amado Señor, Dios de pactos, Dios de lo imposible, te damos gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos recuerdas, Señor, cómo se manifiesta tu presencia. Y como tú, Señor, a través de tu atributo de la omnipresencia, tú conoces todas las cosas. Nosotros estamos desnudos ante tu presencia, Señor. No hay nada oculto, no hay nada que tú no conozcas, porque tú nos creaste. Somos hechura tuya, Señor. Permite simplemente que nosotros, a través de tu Santo Espíritu, que se albergue en nosotros, por tu gracia y misericordia, podamos entender esta verdad, que tú estás en todo lugar, en todo tiempo, que tú todo lo dominas y que tu esencia, Señor, al conocer todas las cosas, nosotros lo que debemos estar es en obediencia ante ti. Permite que los oídos se abran a tu palabra. Bendice al expositor en este tiempo y permite, Señor, que nosotros también la podamos poner por obra para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Como saben, este libro en esencia, en resumen, trabaja lo que es la palabra, el concepto del avivamiento, la idea del avivamiento. Muchas denominaciones y diferentes iglesias probablemente tienen un concepto, eso lo estuvimos trabajando en la introducción anteriormente. Hablábamos del avivamiento como una esencia que hay, un fervor que hay dentro del creyente, que se manifiesta, que aunque él lo percibe interior, se manifiesta en el exterior y los demás se dan cuenta de que algo importante está pasando en su vida. Hablábamos de que el avivamiento también es para la iglesia de Cristo, con lo cual es un llamado a aquellos que aún no han venido a Cristo, a que puedan venir y que puedan recibir este don especial, exclusivo para lo que han aceptado, porque alguien transformado no puede, alguien que no ha sido transformado no puede ser reavivado. Amén. Entonces es muy importante hacer este llamado a todo aquel y que podamos entender la importancia entonces del avivamiento. Hablamos de la importancia del avivamiento, de cómo tiene que ser en humildad. El avivamiento se recibe en humildad. Y hay un punto importante de cómo ese avivamiento también tiene que ver con la iglesia, cómo la iglesia entera la recibe, y es muy importante tener eso pendiente. Entonces, en este punto ahora, en esta unidad, se trata sobre la honestidad, el avivamiento, la honestidad, la importancia de la honestidad para un avivamiento en el creyente. Nosotros habíamos dicho de que si el libro anterior que estábamos trabajando era un libro desafiante, este libro, mis hermanos, es un libro que realmente llama a nuestro corazón, y en varias oportunidades
tiene que hacer una pausa y meditar. Nosotros aspiramos en el Señor a que todo que esté trabajando el libro, que también de vez en cuando no lo hagamos a la carrera, a la aventura, sino que sepamos realmente cuál es el objetivo, y esperamos que ese sea el mensaje el día de hoy, que es un avivamiento moldeado por la honestidad. Y de lo que trata aquí el autor de la carta de Hebreos es de la importancia de nosotros reconocer que la presencia de Dios está en todo lugar y que por eso tenemos que andar en honestidad. Entonces, estamos hablando de que de la importancia del andar honesto ante Dios en un mundo que camina precisamente de espalda a Dios. El pastor, bendito sea Dios, estuvimos tratando un tema similar y lo que hemos tratado de conectarlo para que se vea una unicidad en el mensaje que está dando la iglesia. Entonces, la importancia de andar en ese mundo, pero permanecer en honestidad para poder ser avivados. No es posible tener un avivamiento en espíritu y en verdad si no trabajamos todos los aspectos de nuestra vida con un marco de honestidad. Y vamos a hablar de eso de manera práctica, vamos a entrar en eso de manera práctica. Esperamos en el Señor que haya una edificación para todos nosotros, porque hay un trabajo práctico desde el punto de vista de la honestidad que todos nosotros debemos hacer. Amén. Entonces, el autor de Hebreos, en este pasaje, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, sabemos que el autor de Hebreos es desconocido, habla sobre una doctrina que es del reposo. Y lo vamos a picar un poquito a la congregación ahí, pero vamos a retomar ese tema un poco más adelante. El contexto es el contexto del reposo. Y es importante para la iglesia ese tema de reposar en Dios, y lo vamos a tratar entonces con más detalle. Eso es de lo que trata Hebreos capítulo 4, aunque tomamos solamente el versículo 13, pero vamos a continuar viéndolo con más detalle. Nosotros, ¿cuál es el tema del reposo? El Shabbat, como fue instituido, era un recordatorio que viene mucho más atrás, desde la creación, desde Génesis, donde Dios está diciendo: hay un punto en el que tú tienes que estar en paz conmigo, tienes que estar en paz, en serenidad conmigo. Él descansó el séptimo día. Bien, pero el concepto del reposo va más allá. Y hay tres aspectos de honestidad que tienen que ver mucho con ese reposo que nosotros tenemos cuando vamos a la presencia del Señor. Y es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Amén. Yo no sé por qué están tan serios. Parece que la palabra honestidad pone a todo el mundo serio. Eso no es así. Pero los tres aspectos de la honestidad que nosotros tenemos trabajando, y como decía, lo vamos a trabajar de manera práctica. El primero de ellos es honestidad ante Dios. Honestidad ante Dios. El autor de Hebreos, que es desconocido, no escatima esfuerzo en representar el atributo de Dios de la omnipresencia y por qué es importante que el creyente esté consciente de eso. Como ustedes saben, el autor de Hebreos le escribe ¿a quién? A los hebreos. Así que estos eran judíos que conocían la ley. Perdón. Lo importante de esto es que inclusive a la iglesia hay cosas que hay que exhortarles. Es decir, la iglesia no está para tener un contexto de el hermano Wellington lo sabe, vamos a dejarle que camine solo. La iglesia está para exhortarnos, para ayudarnos unos a otros. Algunas veces de una manera que nos agrada y otras veces de manera que no nos agrada. Pero la ayuda va a llegar. Amén. Entonces, ¿qué aspectos entonces de la honestidad ante Dios yo tengo que tener pendiente? Bueno, podemos tratarlo de una manera muy simple y podemos hacernos preguntas. Y las preguntas nos van a ayudar a saber en qué punto estamos. Y desde esta perspectiva de la honestidad ante Dios, podemos hablar de lo siguiente. Podemos hablar de lo siguiente. Amén. Gracias. Dios bendiga.
Oigan las preguntas cuando se trata de la honestidad ante Dios. Estas preguntas, mis hermanos, están tomadas de aquí del libro. O sea, el libro trabaja así. O sea, no ha sido el expositor, no ha sido el expositor, muy importante, eso edifica, no se rían, eso edifica. Participo a veces en oraciones o alabanzas corporativas, corporativas grupales, mientras mi corazón está frío, indiferente y resistente a la voz del Señor. Eso no tiene que ver con la iglesia. Eso tiene que ver con el servicio que yo le doy al Señor cuando yo estoy diciendo, yo estoy orando por el sacrificio de Cristo, por esa sangre que fue derramada, y yo en esa devoción estoy entrando a tu presencia, Señor. Ahora, estoy yo entrando así, bajo esas condiciones, tengo que hacerme esa pregunta, porque eso no tiene que ver con que si yo le estoy faltando o no al pastor o al hermano César. Eso tiene que ver con mi devoción ante Dios. Y vas a tener que hacerte estas preguntas. Todos nosotros, la palabra avivamiento nos suena bien. La palabra honestidad es la que no nos suena bien porque nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa que no es compatible con la honestidad 100%. Pero el que está en la iglesia tiene que buscarla. Tiene que buscar ese galardón. Amén. El hermano Eliezer, como él es el culto de jóvenes, yo sé que pero está bien, pero mientras tanto seguimos aquí. Entonces esa pregunta en oraciones, ¿participo yo en esas oraciones y eso así fríamente como que no está pasando nada? Y hay una alabanza y como que si una alabanza o si una canción secular me da igual. Tiene que hacerte esa pregunta. Porque para llegar al avivamiento tenemos que crear una verdadera diferenciación entre una cosa y la otra. Siguiente pregunta. ¿Son mis oraciones honestas? ¿Uso palabras que creo impresionarán a Dios? ¿O me comunico con Él honestamente expresándole mis verdaderos sentimientos y deseos? Amantísimo Dios que moras en las alturas, yo quiero pasar este ciclo, por favor. Amantísimo Dios, obra en mí para yo poner todo el interés, para yo glorificar tu nombre en este ciclo, aprobando todas mis asignaturas. ¿Cómo yo estoy orando ante Dios? ¿O yo estoy pidiendo para placeres y deleites? Como dice la Escritura. Dice, no piense que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que tener una presencia honesta ante Dios. Y sabemos lo que dice, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero estamos hablando de un punto de vista práctico. No estamos hablando de un punto de vista doctrinal. Estamos hablando de un punto de vista práctico. Cosas prácticas que nosotros hacemos todos los días y cómo la vamos a trabajar para poder participar de ese avivamiento. Amén. Lo honro en ocasiones con mis labios solamente, mientras mi mente y mi corazón están lejos. ¿En qué estoy pensando verdaderamente mientras o cuando debo orar en público? ¿Soy consciente de la presencia de Dios o estoy más pendiente de que los demás me están escuchando? ¿Qué me preocupa? ¿Lo que digan los demás o que Dios me esté escuchando? Vamos a tener que hacernos esa pregunta de vez en cuando. ¿Sirvo a Dios con un corazón de amor y devoción genuinos o tengo un deseo sutil y secreto de ser reconocido y aplaudido? El famoso problema de ser reconocido y aplaudido que también invade, pedimos al Señor que cada vez menos a todos nosotros, porque es parte de nuestra naturaleza, pero esa vieja criatura ya murió. Si usted ya está siendo transformado, ya eso no lo domina. El aplauso ya no me domina. Sirvo a Dios para glorificarlo a Él, para impresionar a otros. Me apresuro a ponerme de acuerdo con Dios cuando el Espíritu me muestra un pecado. O tiendo a racionalizarlo, justificarlo y defenderme. No porque yo soy así, es que a mí me criaron así, es que mi papá me trató así. Y comienzo a buscar formas de cómo justificar
las acciones deshonestas con las que yo me encuentro en mi vida. Entonces, ese es otro punto que nosotros tenemos que tratarlo, porque no hay forma. Estamos tratando aspectos de honestidad en mi relación con Dios. Amén. Y esto es importante porque estamos hablando de cosas que solamente usted las sabe, hermano. Porque probablemente, tengo que decirlo así de esa forma, quizás los demás no saben su tribulación. Usted tiene una tribulación interior porque está diciendo que está alabando al Señor y en su interior usted sabe que eso es mentira. Si no está cumpliendo con estas cosas que estamos diciendo aquí. Si ese no es el caso, gloria a Dios. Pero si estamos haciendo pose ante un Dios que todo lo ve, ¿cómo estamos tratando a nuestros padres? ¿Cómo nos referimos a nuestros padres? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo el consejo que nos dan lo recibimos? Los padres, estamos reflejando a Cristo para con nuestros hijos. Ellos pueden decir, mira, yo no estoy de acuerdo con mi papá, pero él refleja a Cristo. Eso es importante, porque es parte de nuestra honestidad de alguien que se dice estar siendo transformado a la estatura de la plenitud de Cristo. Tanto uno como el otro, tanto el Padre como el Hijo. ¿Veo mi pecado tal cual Dios lo ve o tiendo a verlo como debilidades o problemas o particulares? Es que yo soy así de mi personalidad. Amo tanto la verdad que de forma regular y activa le pido a Dios que escudriñe mi corazón para que me revele si hay algo que no le complace. La frase, Señor, si en algo te he faltado, perdóname, es parte de mis oraciones. Señor, perdóname. Entra a tu presencia como alguien que te ha faltado. Si yo tengo alguna falta ante ti, perdóname, Señor, en Cristo, y hazme reconocer mi pecado. ¿Es eso parte de mis oraciones o siempre son acciones de gracia y peticiones? Claro que el Señor en su misericordia nos permite disfrutar de todos los dones de la creación, tanto a justos como injustos, como dice su palabra, pero de lo que estamos hablando aquí es si yo estoy reconociendo que yo le falto a Dios o que le he faltado, no busco intencionalmente, pero que si le he faltado, yo entro a su presencia diciéndole, si yo te he faltado, perdóname. Y probablemente nadie mejor que el rey David conocía más de esto, ¿verdad? El rey David conocía de este caso. ¿Producto de qué? Producto de una situación que hubo en su vida y de cómo posteriormente él fue enfrentado cuando pecó con Betsabé y todo lo que hubo a partir de eso, y hubo una profecía que se cumplió a todo pie de la letra. Vino un hijo de una relación ilícita, vino un homicidio producto de una relación ilícita, y hubo toda serie de problemas para la familia de David con Absalón y con su hija, todo eso posteriormente. Entonces, pero este hombre que era moldeado por el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, y hay un salmo que se le atribuye a él, el Salmo 32, cuando él es contristado por su pecado, cuando él es enfrentado por su pecado, el Señor le inspira a escribir esto, que lo leemos en el mismo sentir. Salmo 32, versículos del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. El tema de ir a la presencia de Dios y nosotros presentarle nuestra falta, nuestro pecado, es que Él es fiel y justo en perdonarnos, pero no solamente eso, sino que nosotros nos contrista y no pecamos más, porque el creyente no peca. Entendiendo pecar como usted deleitarse en cometer errores una y otra vez. La práctica continua del pecado no puede dominar su vida. Hay 3 características, y lo que estamos en Pastoreando Mi Hogar, hemos hablado de 3 características que diferencian cuando hay una falta en el creyente y cuando no. Número 1, el creyente tiene repugnancia por el pecado. Le repugna desde que comete, de que eso inunda su vida. Es como que usted le dejó caer café a un vaso de leche. Eso se ve. Si usted tiene repugnancia, le tiene repugnancia al pecado, número 1. Número 2, usted muestra arrepentimiento. Yo he sido contristado, sé que hice algo deshonesto ante ti, Dios, aunque nadie más se entere, tú lo sabes, porque ante ti todas las cosas están claras, transparentes. Entonces yo tengo que tener un arrepentimiento, amén. Número 2, y número 3, restauración. Yo voy donde el hermano y le digo, discúlpame, he fallado, perdóname. Y ese hermano puede ser un hijo, ese hermano puede ser un padre, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un hermano consanguíneo, un compañero de estudio. Quien sea, usted restaura teniendo en mente esas 3 cosas: repugnancia del pecado, arrepentimiento y restauración. Y gloria al Señor, que entonces con esas herramientas es que nosotros entramos a un avivamiento de verdad basado en honestidad. Amén. Porque ya no hay culpabilidad. Eso, Romanos capítulo 8 habla sobre eso claramente. No hay culpabilidad, no hay condenación para todo aquel que ha sido restaurado. No hay condenación. Y hay algunos pasajes interesantes en torno a eso. Cuando usted dice, mira, ¿tú te acuerdas cuando hacíamos tal y tal cosa? No, yo no me acuerdo. ¿Cómo que tú no te acuerdas? No, es que esa persona murió. No, cuando íbamos y que cogíamos manzana de oro. No, esa persona se murió. ¿Cómo así que se murió? Pero era tú que andabas con nosotros. No, esa persona se murió con Cristo en la cruz, y ya con quien tú estás hablando, esa es otra persona. Yo no sé de lo que tú me estás hablando. Amén. Es así, y algunos se ríen, pero es así. Tiene que verlo con ese nivel de seriedad, porque es que cuando usted entró en esa agua y renació para una esperanza viva, inaccesible, dice la palabra, que está solamente reservada para los santos. Entonces usted no puede decir que sí, yo me acordaba cuando nosotros íbamos y robábamos. No, y que hacíamos tal y tal cosa. No, digamos, es un juego de palabras, pero ustedes entienden el contexto, porque eso lo puede llevar a regocijarse de cosas que ya usted en su nueva criatura no se puede regocijar. Amén. Parecería como inocente, pero es que la nueva criatura, cuando le dicen eso, tiene que sentirse, wow, sí, pero ese era otro yo. Ser otra persona. ¿Tú no te acuerdas que le sacábamos la lengua a los compañeritos en el colegio? Sí, pero esa era otra persona. Ya ese no soy yo. Es con ese nivel de seriedad, porque ese nivel de seriedad es que dice, pero el hermano Wellington, ¿es verdad que se lo está creyendo lo del evangelio? Sí, es verdad que me lo estoy creyendo, hermano. Y me pongo yo como ejemplo para no poner a tercero, ¿verdad? Pero sí, me lo estoy creyendo. Por una obra de la cual yo no merezco, por gracia, el Espíritu opera en todos y cada uno de los miembros de su iglesia. Amén. Número 2, hablamos de honestidad ante Dios. Honestidad conmigo mismo. Muy bien. Honestidad conmigo mismo.
Oigan esta historia. En enero de 1995, mi esposa y yo estábamos en las últimas. Nuestro matrimonio se había desintegrado al punto de la reconciliación, que la reconciliación parecía imposible. Habíamos ido a consejero tras consejero, nada parecía ayudar. Mientras tanto, yo pastoreaba una iglesia metropolitana en crecimiento, tenía buena reputación en nuestra asociación denominacional estatal y a menudo me llamaban para dar charlas. Por fuera era feliz y exitoso, internamente estaba confundido. Mi esposa y yo estábamos emocionalmente divorciados y vivíamos cada uno por su lado en nuestra casa. Por 8 meses mi esposa no pudo ir a la iglesia porque el pastor, su esposo, era un hipócrita. Muchas veces los domingos en la mañana nos gritábamos y estrellábamos puertas. Me subí en el carro, manejaba hasta la iglesia y 5 minutos más tarde subía al púlpito y predicaba y fingía. Sabía que un hombre no tiene ministerio si no tiene un ministerio en su casa primero. Anote ahí un hombre y mujer. Pero rehusaba aplicar esto a mi vida. Llegó el momento de tener una cruzada de avivamiento en nuestra iglesia. Sabía que tenía que llamar al equipo de avivamiento y explicarles lo que pasaba. Sugirieron que mi esposa y yo asistiéramos a una cruzada en otra ciudad primero. De este modo estaríamos obligados a concentrarnos en nuestro matrimonio y nuestras necesidades personales. Así que viajamos a la conferencia donde nos registramos en habitaciones de hotel por separado. Durante la primera sesión nos sentamos juntos y nos sentíamos muy infelices. Finalmente ella dijo, hace 8 meses, que no me siento al lado tuyo en la iglesia y no puedo hacerlo ahora. Así que se fue al fondo del auditorio. El lunes cada uno se reunió con su líder de equipo. Él no estaba impresionado con mis credenciales ni mi reputación en mi iglesia, ni estaba interesado en protegerla. De manera amorosa pero penetrante me confrontó con la verdad. No hablamos de mi esposa, hablamos de mí. Finalmente fui forzado a encarar la realidad que por tanto tiempo había negado. Fui retado a hacer una lista de las formas en que había herido al espíritu de mi esposa. Después del número 31 estaba abrumado. Y sabía que la lista no estaba para nada completa, pero había iniciado el camino de la honestidad y con él el camino de la reconciliación y sanidad. En oración delante del Señor lidié con aquellas cosas que enumeré. Luego se las confesé a mi esposa. De las múltiples formas en que la herí, una en particular trajo mucha convicción. Algunos de nuestros feligreses sabían que ella había tenido luchas emocionales a nuestro regreso del campo misionero. Tanto por mi silencio como por algunas cosas que dije, induje a la congregación a creer que ella era el problema y yo una víctima. Eso era una hipocresía en grado máximo, pues yo era el verdadero problema. Al confesar mis muchas faltas y buscar el perdón de mi esposa, Dios comenzó a ablandar su corazón. Descubrí que una esposa tiene una gran reserva de paciencia y comprensión si sabe que su esposo está dispuesto a asumir la responsabilidad de su parte y a ser honesto acerca de sus necesidades y luchas. Cuando llegamos a la casa fuimos directo a nuestra habitación, recuperamos nuestros anillos de bodas. Hacía mucho que los habíamos guardado y nos comprometimos a reconstruir nuestro matrimonio. Esta es una historia real que introduce lo que estamos tratando ahora. Dice, si alguien puede buscar Efesios 4, capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. Amén. Amén. Dejando a un lado la falsedad, dice otra traducción, hablad verdad cada cual con su prójimo.
Pregunta, ¿trato de producir en los demás una mejor impresión de lo que es honestamente genuino? Trato de decirle, mira, yo hay cosas que sé y hay cosas que no sé. Eso yo no lo sé. Yo trato de siempre venderme como que yo me la sé todita. ¿Cuál de las dos reina en mi corazón? Me dejo llevar a veces por consejo que me da mi esposa, por consejo que me da el pastor o hermano César. ¿Qué es lo que domina mi corazón en términos de dejar que otras personas me den un consejo sabio? Trato de producir en los demás la impresión de que soy espiritualmente más maduro y comprometido de lo que en realidad soy. Espiritualmente más maduro. La gente procura vender esa idea o los hermanos ven realmente mi nivel de espiritualidad para que también puedan colaborarme en el crecimiento. Estoy permitiendo que mi cónyuge crea que soy moralmente puro y fiel cuando en realidad he fallado moralmente. Pido perdón, acepto el perdón. Estas son preguntas del libro. Tranqué, de nuevo. Me comunico amablemente con ciertas personas mientras en mi corazón albergo resentimiento o amargura hacia ellas. Tiene que hacerte esa pregunta para un avivamiento moldeado por honestidad. Cuando tengo diferencias con amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, cuando la situación pasó, se acabó, en mi corazón se terminó ya, se tiene un punto. Dejo ir las cosas y que Dios sea quien obre en ocasiones así. No hay un entendimiento, yo le dejo esa situación a Dios. Amén. Construyo barreras para que las personas no puedan ver claramente quién soy. Construyo barreras de manera que tenemos como ciertas paredes que ponemos ahí para que las personas no vean quién yo soy en realidad. Estoy dispuesto a permitir a los demás entrar en mi vida, a ser honesto sobre mis necesidades espirituales, a pedir oración para esas necesidades y a rendir cuentas a los demás en las áreas donde necesito crecer o cambiar. Pido ayuda. Obviamente estamos hablando de los hermanos, los miembros de la iglesia, la comunidad de santos, elegidos por gracia y misericordia. Pero tenemos que preguntarnos eso. Porque si yo no estoy en el nivel espiritual que yo proyecto, ¿a quién engaño? ¿A Dios? No. ¿A la iglesia? Tampoco. Y hablamos de este concepto porque toda persona que es miembro de la iglesia está caminando del punto A al punto B desde el punto de vista espiritual. No quiere quedarse en el punto A. Y cuando llegue a B debe, a través de una acción del Espíritu Santo, procurar llegar al punto C. Amén. Entonces, no se trata solamente, por eso estamos hablando ahora de la honestidad con los demás. Porque en la iglesia yo tengo que manejarme con ese nivel de honestidad para poder seguir caminando y creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Y aunque hay un trabajo ahí doble entre honestidad espiritual, hay una honestidad personal que propicia el Espíritu que me hace ir donde un hermano y pedirle ayuda. Amén. No se trata solamente, ciertamente tenemos nuestros cuartos de guerra, ciertamente tenemos las rodillas molidas de ir al trono de la gracia, pero también eso va complementado con nuestras labores en la iglesia y de cómo nosotros creemos que en la iglesia y en la oración congregacional nos ayuda a movernos hacia adelante. Amén. Muy importante. Hay batallas que sí, que todos nosotros libramos de manera individual, pero hay otras que tenemos que, ayúdeme hermano, que esto está difícil. Situaciones, ejemplo, como que situaciones de trabajo, situaciones de pareja, situaciones familiares, situaciones de estudio, el tiempo, batallas personales de pecado, personas pecaminosas que entran en nuestra vida, todo eso, preséntela de manera genuina y honesta para buscar el oportuno socorro.
Estamos entrando en una materia muy, muy práctica y el Señor nos movió a poner esto de un punto de vista práctico y que no nos quedemos en la parte doctrinal nada más de la honestidad. Porque todas esas son batallas que no son, y también es muy importante para expresar que son batallas que son, no aspiramos a que existan, pero existen para con miembros de la iglesia. Pero es para su crecimiento, porque nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. El pastor Charles Spurgeon decía de esta manera: nada puede entrar en el cielo que no sea real, nada erróneo, equivocado, engreído, hueco, profesional, pretencioso, insustancial puede entrar por sus puertas. Solo la verdad puede morar con el Dios de verdad. Es un mensaje espiritual que tiene manifestaciones en nuestro mundo alrededor, porque decíamos desde el principio que el avivamiento tiene eso, se ve. Amén. Entonces es muy, pero muy importante tener eso pendiente. Nos hemos hablado de 3 cosas: la honestidad ante Dios, la honestidad conmigo mismo y la honestidad con los demás. Gloria al Señor. Si vamos de nuevo al versículo que teníamos al principio, hay una relevancia en el autor de Hebreos a la honestidad como único camino para un avivamiento real en la iglesia. Y eso es muy importante. No busca la iglesia traer a las personas a un punto de cuestionamiento, a un punto de inquirir cosas, sino que el Espíritu lo va a hacer. Esto es un mensaje para que todos nosotros estemos preparados, para que sepamos que eso es normal, que el Espíritu va a venir donde usted, hermano, hermana, y le va a decir: pero si yo derramé mi sangre por ti, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo va a ser? Usted se va a acordar de esto un día y usted va a decir: ah, fue ahí que me lo dijeron. Gloria al Señor. ¿Qué tú estás haciendo en términos de tu relación personal honesta conmigo? Entonces, si tú quieres ser honesto, ¿qué haces tú aquí? Va a preguntar: ¿qué haces aquí? Cuando digo aquí es en la posición, en la situación que estás, cualquiera que sea, o que fuese en el futuro. Porque un avivamiento real en la iglesia requiere honestidad. Y en la Escritura tenemos pasajes que nos hablan de ese proceso. La iglesia no es transparente. El Espíritu opera en la iglesia para que la iglesia llame y diga: hermano, ¿qué ocurre? Hermano, ¿qué pasa? Y eso puede ser no necesariamente directa, puede ser indirectamente a través de un mensaje, puede ser a través de una participación en un ministerio. Amén. En un momento determinado, algo que usted escucha de la Escritura contrista su espíritu y te dice: wow, ahora lo veo claro. Ahora lo veo claro. Amén. Muy importante, por eso es importante, por eso que la fe es por el oír. Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque no sabe cuándo es que el mensaje que te va a llevar a un avivamiento te va a llegar. Amén. Yo me emociono, hermano, ustedes lo saben. Hay ejemplos de eso y muchas veces decimos: es que eso es en el Nuevo, eso es en el Antiguo Testamento. Dios es uno y tenemos un
ejemplo en toda la Escritura por la unicidad de Dios. Dios es inmutable. Dios lo que decide, lo decidió desde la eternidad pasada y lo decidió y lo va a decidir hasta la eternidad futura. En el libro de Josué, este hombre seleccionado por Dios de manera especial, en el capítulo 7 se trata una historia muy particular. Y es que recibieron una instrucción de destruir totalmente un pueblo, pero el pueblo de Israel decidió tomar, algunos miembros decidieron tomar para sí algunas riquezas cuando se le había dicho destrúyelo todo. Y tenga mucho cuidado, y estos son pasajes cuando Dios ordena cosas en lo que nosotros nos ponemos a ayudar a Dios o a corregir a Dios. Si Dios dijo hay que hacerlo de esa forma, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Yo ni soy omnisciente, ni soy omnipresente, ni soy todopoderoso. Lo que queremos decir es, los designios de Dios se aceptan en obediencia, no se discuten ni se rebaten. Si usted en algún momento, hermano, está en alguna conversación y alguien osa decirle que lo que Dios está haciendo o diciendo no es correcto, no lo rebata, no discuta. Usted que tiene que estar claro en que usted cree en un Dios todopoderoso, en un Dios de pactos, amén. Porque dice la Biblia que los que les gusta discutir no son parte de la iglesia de Cristo. No. Josué capítulo 7, versículos del 1 al 5. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, tomaron algo, en cuanto al anatema, al pueblo que era enemigo de ellos y que debieron destruir. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de la tribu enemiga, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Ellos le dicen: mira, tenemos que ir y conquistar esta tierra, pero son unos cuantos, no tenemos que ir todos. Vayan 2,000 o 3,000 hombres y con eso es suficiente para conquistar. Y subieron allá, versículo 4. Josué capítulo 7, versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Producto de esa desobediencia, en su siguiente batalla fueron derrotados, aunque era un pueblo más pequeño que ellos. Esa es la moraleja de la desobediencia. Ahora, ¿qué hace Josué en ese punto? En ese punto, Josué clama a Dios, obviamente, dice: ¿qué ha pasado aquí, Señor? ¿Por qué has permitido que tu pueblo sea derrotado? Y él entiende entonces lo que ha ocurrido. Jehová les revela: mira, es que a mi pueblo ha tomado cosas inmundas que se le ha dicho que no tomen. ¿Se entiende el contexto? Y por eso yo permití que fueran derrotados. Ahora, lo importante aquí, mis hermanos, y es una conversación la conversación de Josué con Acán, que fue el que tomó ese botín.
Josué le pregunta: hijo mío, da gloria a Jehová, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. No me lo encubras. Y Acán respondió, versículo 20, Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué no se queda de brazos cruzados. Los hermanos en la iglesia no estamos para quedarnos de brazos cruzados al ver a una persona que está en un proceso que no va a poder salir airoso ante Dios. Amén. Esa es la moraleja. Con amor y con ternura, Josué le pregunta: ¿qué has hecho? No me lo encubras. Eso es lo que la iglesia busca, es protegernos mutuamente para poder crear un avivamiento moldeado por honestidad. Finalmente, habíamos hablado de retomar un poquito el contexto previo de Hebreos. Lo dejamos aquí intencionalmente porque queríamos ponerle como este sazón, que viéramos todo lo que hemos tratado ahora: la honestidad ante Dios, mis oraciones como son, qué es lo que yo pido, la honestidad para conmigo mismo, las cosas que yo hago, y la honestidad ante los demás. Pero ¿cuál es el contexto del autor de Hebreos en el capítulo 4, cuando lo vemos desde los versículos 9 al 12? Y ahora lo vamos a leer el pasaje completo para que edificar cuál es el contexto. Dice así la palabra de Dios, que seguimos leyendo en el mismo sentir. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 9. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora entonces el contexto se ve inextenso. Reposamos de nuestras obras. Dios reposó de sus obras el sábado. Nosotros no contamos con nuestras obras. Entramos a un reposo porque ya no es por obra. Nosotros, por tanto, como es por gracia y es parte, y no voy a entrar en profundidad porque eso no va a tomar varias semanas, pero la idea es que como la salvación no es por obra, nosotros no estamos tan preocupados por el tema de la obra, de hacer la obra por salvación, sino que yo obro porque soy salvo. Amén. Obro de una forma porque soy salvo. Y eso es lo que nos lleva a tener una relación personal honesta con Dios, una relación honesta conmigo internamente, y tengo una relación honesta con los demás, porque queremos entrar en el reposo que da Dios nuestro Señor. ¿Y cuál reposo es ese? Un reposo que está basado en una salvación por gracia, no una salvación que depende de mis obras. Y nosotros, dentro de ese avivamiento, queremos ser honestos como parte de ese fruto que el Espíritu provoca en nosotros. Amén. Entonces, busquemos esa honestidad para llegar a un avivamiento tal que se pueda ver esa obra reflejada de un corazón transformado, de un corazón de piedra que ha sido convertido en un corazón de carne.
por una obra del Espíritu Santo y busquemos ser moldeados por honestidad y que nuestro avivamiento sea un avivamiento real. Gloria al Señor. En este tiempo estamos recordando, de alguna forma, incluso hasta secular, pero estamos recordando el sacrificio de Cristo y damos las gracias por los jóvenes que continúen siendo bendecidos por el Señor. Nosotros los jóvenes le damos las gracias a aquellos no tan jóvenes. Gloria al Señor. Y a todos los que vienen creciendo en este camino espiritual, que de alguna forma u otra el Señor nos ayude siempre a entender este avivamiento como un reflejo de su espíritu, que la honestidad domine nuestros corazones, primero en una relación personal con Dios honesta, con nuestros compañeritos de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro cónyuge. Porque sabemos que todas las cosas están desnudas y manifiestas en la presencia de un Dios todopoderoso por el sacrificio de Cristo, quien es que, como decía la alabanza, propició su ira para que nosotros podamos entrar entonces en su presencia en arrepentimiento y fe. Demos gracias a Dios que nos permite hoy aún clamar a su nombre para que continúe esa obra en nosotros. Amén.